Amigos telespectadores, el mundo nos sorprende muchas veces de un modo agradable, alguna vez, y con relativa frecuencia, con más de la que desearíamos, con problemas precisamente negativos, de desgracias, de accidentes, de violencias, de odios, de injusticias, de manera que el mal es una experiencia que el ser humano la arrastra consigo a lo largo de toda la historia. Es una pregunta que siempre el ser humano se ha hecho y precisamente en el siglo XX, a partir de la experiencia tan tremenda de las dos guerras mundiales, el tema del mal fue una cuestión que estuvo ahí en la literatura de un modo muy protagonista. Grandes autores, grandes filósofos que se plantearon la cuestión y todavía hoy sigue coleando, porque todavía que si la guerra de Ucrania, que si violencias en África, que si violencias en tantos sitios, injusticias de tantas maneras, y todo eso nos hace que nos preguntemos precisamente sobre esta cuestión y su relación con la fe en un Dios que nos han dicho siempre que es todopoderoso, y en un Dios que nos han dicho siempre que es bueno. ¿Cómo se compagina, cómo se relaciona esta cuestión con esa idea de un Dios que es de esa manera, todopoderoso y al mismo tiempo bueno y compasivo? Hay en la Biblia un libro que con todo descaro y con un sentido muy provocador nos habla precisamente de esta cuestión. Es un libro que nace en el largo proceso de formación de la Biblia y de los libros del Antiguo Testamento, y que no es una cuestión solo de la comunidad religiosa de Israel, sino que es un problema de todas las religiones, de aquel ámbito cultural del mundo babilonio, del mundo egipcio, y en todas esas culturas que aflora también este interrogante, se contagia también Israel, que se pregunta sobre su Dios y esta relación con el tema del sufrimiento, del dolor y del mal. Pues para hablar de estas cuestiones y sobre todo de este libro, tenemos con nosotros a un gran especialista en lo que es el mundo bíblico, en lo que es sobre todo el Antiguo Testamento y especialmente en lo que se denomina ese grupo de libros de esa gran biblioteca. Y ese grupo de libros son los que denominamos sapienciales, ¿verdad? ¿Cómo enfrentarnos, cómo relacionarnos y cómo encarar la lectura y la comprensión de este libro que para nosotros a veces es tan problemático? Claro. Víctor Morla es el que nos va a contestar a estas cuestiones. Vale. A ver si contesto con sencillez y que se me entienda bien sobre todo. Pues te lo agradeceremos. Bien. Vamos a ver. El libro de Job es uno de los libros cumbres de la literatura universal. Vamos a empezar por ahí. Desde el punto de vista, desde el punto de vista literario, Sería es, algo así como un premio Nobel. sí, sí, es una de las cumbres de la literatura universal, ¿eh? Oh, Junto con la Biblia, junto con a lo mejor con el libro de Isaías. Son dos libros sublimes, desde el punto de vista literario. Otra cosa es el mensaje. Para algunos será sublime y para otros igual no será tan sublime. El libro de Job, perdón, sí, pero eso interesa subrayarlo, me parece a mí. Porque a veces tenemos la idea de que la Biblia es un conjunto de libros, se nos va metiendo poco a sí, poco, es un conjunto de que libros, es vale. una biblioteca, no es un Efectivamente. libro, y que entre esos libros, casi todos, ¿no? Pero algunos especialmente son literariamente de una belleza y de una Sublimes, profundidad sublimes, sublimes, tremenda. Y a este sublimes. lo colocas entre esos, entre Sí, los sí, más. para mí, y Isaías, sobre todo los 40 primeros capítulos de Isaías, son sublimes, desde el punto de vista literario. Literario. Que hay gente que no, y quizá, claro, no lee la Biblia, la conoce solo de oídas, para algunos les aburre la Biblia, pero hay que tener un poco de sensibilidad literaria para entenderla bien. Hay páginas poéticas en la Biblia que es lo mejor que se ha escrito en poesía universal. Pero no solo en poesía en Biblia. Hay libros, relatos en el Antiguo Testamento, narrativa, no poesía. Por ejemplo, los libros de Samuel son de una profundidad psicológica extraordinaria. Y parece mentira que
hace, pues, 2500, 2600 años, hubiera gente con esa capacidad literaria, con esa fuerza psicológica o poética para escribir. Son, de verdad, son obras claves en la literatura universal. Bueno, el libro de Job es una de ellas. Para, en aquellos tiempos, para ser obras tan sublimes como dices tú, ¿puede ser es obra de un solo autor y en un momento determinado tan concreto? ¿O pueden estar dentro de una tradición que Sí, construye ya sí, con mucha belleza y mucha sí. profundidad? Pero siempre ha tenido que haber un maestro. Ujú. Siempre, o uno o dos maestros. El libro de Job, vamos a ver, no se escribió de una tirada. No hubo un señor que se sentó y dijo, voy a escribir este libro. No. El libro de Job pudo ser escrito durante décadas incluso. Décadas, ¿eh? Décadas. Décadas. Durante décadas. Y se ve que tiene distintas manos que han intervenido ahí, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues el que ha escrito el capítulo 3 que el que ha escrito el capítulo 28 o los discursos de Elijú a partir del capítulo 34. No, es distinto. El que ha escrito los discursos de Yahvé a partir del capítulo 38 también parece que es otra mano distinta, con distintas sensibilidades poéticas, todas sublimes, pero distintas. El libro de Job es un precipitado de décadas, literario, O sea, un proceso muy largo complejo, y y que tendría problemas, porque es un libro muy contestatario y tendría mucha gente en contra, el ya libro de Job. entonces, Entonces, sí, 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 ya entonces. entonces. ¿Y por qué? Vamos a ver, Job es el prototipo del creyente que está enfadado con su Dios, pues porque no se ve recompensado por lo que, como él creía que tenía que serlo, ¿no? El libro de Job, vamos a ver, tiene dos partes muy delimitadas. Tiene un prólogo y un epílogo en prosa. El prólogo son 2 capítulos y el epílogo es la mitad del capítulo 42 en adelante. El resto es todo poesía. Ajá. Todo poesía. Lo demás es prosa. La prosa presenta un problema, este problema del fiel con su Dios. No se siente amado por su Dios, no se siente recompensado sus esfuerzos religiosos. Entonces es un problema que ha atormentado al ser humano creyente en la religión que sea desde tiempo inmemorial. Tiempo inmemorial. Existe un prototipo de Job, porque Job no existió, no fue un personaje que existió, es un prototipo. ¿Eh? Ese Perdón, prototipo, cuando dices prototipo quieres decir una construcción literaria. sí, porque pertenece a una leyenda que existió en Oriente Medio, pues a lo mejor desde el año 1600 antes de Cristo. Oh, Sí, porque hay prototipos literarios de Job, digamos, en Mesopotamia o en Egipto, pero ya de la mitad del segundo milenio antes de Cristo. oh. ¿No? Entonces, y siempre van por la misma línea todos. Leamos el Lulud Belnemeki de Mesopotamia o la canción del arpista de Egipto y siempre presenta lo mismo. Un hombre de unas cualidades religiosas extraordinarias, que de repente se ve hundido en la miseria. Él se siente perseguido por su Dios, no se siente amado por su Dios, discute con su Dios, le recrimina el que no le haga caso. No hay respuesta del cielo, no hay. El fiel se va cada vez enfadando más, pero aguanta. Pero al final, como un Deus ex machina, aparece su Dios y le dice, mira, por haber sido bueno, te voy a recompensar y te voy a devolver todo lo que tenías. Ese es digamos, el cuento primordial, el prototipo de todos los Jobes que ha habido, ¿no? Y en el libro de Job es algo parecido. Job empieza diciendo que este señor era, bueno, honrado, honesto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, bueno, de todo, ¿no? De repente aparece en el mundo ahí de los dioses, que es una fracción mitológica del libro, que aparece el dios supremo del panteón, Yahvé, con sus dioses menores, hablando, lo que fuera, y de repente aparece uno de los dioses menores, un tal Satán, que era el que se encargaba de ir por la tierra vigilando a los humanos, ¿no? Y aparece allí delante de los dioses y le dice Yahvé, ¿de dónde vienes?
Y dice, vengo a dar vueltas por la tierra. Y le dice Yahvé, te habrás fijado en mi siervo Job. No hay nadie como él en el mundo. Es el más justo, el más honrado, el más temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satán le dice, bueno, pero ¿tú te crees que a ti te sirve Job por nada? ¿De balde? Métete con sus bienes y verás cómo te maldice. Y ahí se desencadena el drama, una apuesta estúpida, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pero dentro del cuento es muy importante esa apuesta, Claro. muy importante. Tenemos que ir a hace 3.000 años, no a juzgar con ojos de ahora, ¿no? Para nosotros es una apuesta estúpida, pero en aquel tiempo, para aquella literatura, estaba bien aquello, ¿no? Entonces Yahvé dice, pues voy a probar a Job. Claro, si hubiera sido omnisciente, no habría tenido que hacer aquello, ¿no? Y entonces, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Primero, ah, todos sus rebaños son incendiados, todos sus pastores mueren, y el segundo ataque de Yahvé es contra ya su familia. Ha destruido sus pertenencias y queda su familia. Y sus hijos mueren en el derrumbe de la casa. Y se queda solo con su mujer. Bueno, aunque su mujer no es originaria del poema. Se le han metido ahí un poco de refilón, pero no. Aparece su mujer con él y le dice, ¿pero tú qué haces? Maldice a Dios y muérete ya, que eres un desgraciado, no tienes nada. Y él le dice a ella, eres una necia. Resulta que estamos dispuestos a aceptar las cosas buenas de Dios y no vamos a aceptar las malas. Pero ahí se desencadena el drama, porque este Job, callado, sumiso a su divinidad, revienta en el capítulo 3. Y ahí empieza el drama. El capítulo 3 del libro de Job es de obligada lectura, es de una belleza extraordinaria. Es donde Job maldice el día en que nació, que nos recuerda a Jeremías, también las confesiones de Jeremías. Maldito el día en que nací. ¿Para qué unos pechos me amamantaron? ¿Para qué una madre me dio a luz y me dio cariño? Mejor habría muerto en su vientre y no habría visto la luz. Solo he visto la luz para desgracia, para sufrimiento, en fin. Es un capítulo extraordinario. Maldito el que le dijo a Extraordinario. mi padre, te ha nacido un hijo. Eso es, ese maldito, el que le dio a mi padre la noticia de que ha tenido un niño. ¡Bah! Ojalá aquella noche Tremendo, desaparezca del calendario. tremendo. Es precioso, además, literalmente es precioso. Y ahí se desencadena el drama. El drama. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué? Vamos a ver. Está el cuento original, Job le dice a su mujer, no seas necia, hay que aceptar también de Dios los males. Los males los manda Dios también para Job. Y eso empalma con el epílogo, donde aparece Yahvé y le dice a sus amigos, ¿qué mal habéis hablado de mí? Mi siervo Job ha hablado bien de mí. Y entonces le recompensa y le devuelve todo lo que tenía. El doble de todo lo que tenía. Menos de hijos los mismos. Pero el doble de todo lo demás, ¿no? Claro, ese es el cuento popular y es la escena bonita. Pero claro, algún poeta o algún grupo de poetas que no estaban muy de acuerdo con esto que se llama la doctrina de la retribución. De la retribución, clavaron ahí un poema larguísimo, que ya he dicho yo, pues del capítulo 3 hasta el 42 medio, pues 39 capítulos, todo poesía, y hay un diálogo entre Job y tres amigos. Job está el hombre hecho polvo, desanimado, se cree que su Dios le odia y que ya no se acuerda de él para nada, y llegan sus tres amigos, con el propósito de consolarlo, pero lo único que hacen es hundirle más, porque la conclusión de los amigos es, vamos a ver, si tú hubieras sido honrado, no tendrías por qué estar sufriendo, seguirías siendo un hombre poderoso. Cuando Yahvé te ha quitado todo y te ha dejado sin nada, es porque algo malo has hecho. Porque Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y Job dice que no he hecho nada malo. Es Él el que me persigue, es Él el que no me deja vivir, es Él el que me está quitando el aliento, es Él el que está matando mi esperanza. Y es un diálogo brutal, porque empiezan las cosas un poco suaves, pero los amigos se van poniendo cada vez más duros con Job, y Job se va poniendo más duro con sus amigos y con su Dios, al que le llega a comparar con una fiera que le destruye y le desgarra todo el vientre de arriba abajo.
O sea, es un enfrentamiento del ser humano con el Claro, Dios de su fe. pero claro, el problema, vamos a ver, es que es muy curioso, porque sus tres amigos eran partidarios de la teoría de la retribución, pero Job también. Ujú. Porque si Job no hubiera sido partidario de la retribución, se queda sin nada, pues bueno, pues ya está. Pero él protesta a su Dios. ¿Cómo me tratas así si he sido muy bueno y muy honrado? Y es el problema, uno de los problemas del que plantea el libro de Job, es a ver si puede haber una religiosidad desinteresada. A ver si el ser humano cree en Dios y sirve a Dios gratuitamente, de balde, porque sí, o espera algo de él, ¿no? Sería algo así entonces como someter a juicio y a crítica una visión tradicional de la religión. En aquel tiempo totalmente, totalmente. Claro, estamos en el judaísmo, no en el Ujú. cristianismo, Pero porque estamos, ya Jesús en el Nuevo Testamento a esta doctrina de la retribución ya le pone sus pegas. Cuando Jesús dice que su Dios Padre manda la lluvia, lo mismo, a justos que a pecadores. ujú, Entonces ya no es la retribución. También a los pecadores les da lluvia, el Dios Padre de Jesús. No dice, como sois malos, nada, voy a hacer llover a los buenos y a vosotros vuestros campos van a estar secos. No. Y es lo mismo que he dicho esta mañana en la parábola del hijo pródigo, ¿no? También, el hijo golfo que se va de casa, la fortuna, bueno, la parte que le correspondía la funde, acaba siendo un desgraciado, acaba sin nada, pero el padre le acepta en casa, a pesar de todo. Había sido malo, pero el padre le llama a vivir con él. Y su hermano mayor, su hermano protesta. Dice, hombre, ¿cómo puede ser tan bueno si ha sido malo? Dice, ¿a ti qué te importa? ¿No? ujú. O sea que Jesús en el Nuevo Testamento ya esta doctrina de la retribución la pone ¿eh? en un claro oscuro. Pero en el libro de Job es eso, es eso. Y Job también no entiende que pueden llegar males que a lo mejor no son obra de Dios, sino de los seres humanos. Y Job está luchando contra su Dios, pero no se da cuenta que está luchando contra sí mismo, en definitiva. Porque en el capítulo 38 aparece Yahvé, su Dios, desde la tormenta, que un lector avispado, cuando está leyendo el libro de Job, y ya que el capítulo 38 dice, y entonces Yahvé apareció en la tormenta. La tormenta es un meteoro peligroso en el Antiguo Testamento, porque siempre es un meteoro que utiliza Yahvé para castigar. Y claro, ¿qué mató a los hijos de Job en el capítulo 2? Una tormenta que cayó sobre su casa y los aplastó. Aquí aparece también Yahvé entre la tormenta. Y el lector le da un vuelco al corazón y dice, ¡ay la que le espera a Job! ¡Ay la que le espera a Job! Y no, Yahvé se muestra incluso cariñoso. No le dice que habla mal de él ni que es malo, como decían sus tres amigos. Eres malvado, por eso Yahvé te castiga. No, no dice que es malo. Le llama ignorante. Llama ignorante. ¿Tú qué sabes? Que no entiende a Dios, le quiere decir. ¿Tú qué sabes de lo que, de mi creación, de la moralidad de mi creación? ¿Tú qué sabes? ¿Sabes tú dónde nace la lluvia? Es un poema del capítulo 38 escalofriante, de una belleza extrema. Lo ¿Sabes tú dónde están los depósitos de granizo? ¿Dónde nace el viento, la lluvia? ¿Dónde paran las rebecas? Oh, es que es una cosa impresionante repetimos esa de la cita, belleza. capítulo 38, Y de una 39, belleza poética, sí. preciosa, Precioso, pero que precioso, encierra a su precioso, vez, precioso. todo un drama de enfrentamiento Claro, entre un ser que no comprende a Dios y un claro. Dios que no se siente comprendido por el Claro, ser porque humano. Yahvé le dice, tú seguramente no has pensado en esto. ¿De dónde vienen las cosas? ¿Dónde viene la luz, el granizo, esto, lo otro? ¿Dónde están? ¿Quién puso las compuertas al mar y lo detuvo? Claro, le viene a decir, Job, tú en esto no has pensado. Y esta es mi creación moral, es mi creación. Mira, ven conmigo, le lleva por todo el cosmos, como si fuera un astronauta, ¿no? Viendo la belleza de todo. Claro, al final Job se queda... Vamos a ver, la respuesta de Yahvé a Job, yo creo que responde a una experiencia personal de Job, que luego se plasma como en un discurso de Yahvé. Ujú. Pero yo creo que en el fondo es
Job tiene una experiencia de algo que antes no había tenido. Quizá una experiencia mística o lo que fuera. Pero total, al final él dice, se pliega y dice, sí, la verdad es que he hablado como un necio. He hablado de cosas que no entendía. Ahora te han visto mis ojos. Te han visto mis ojos. No la han visto directamente a Yahvé, pero ha contemplado su creación, la moralidad de su creación. Y entonces él ya dice, bueno, me arrepiento encima del polvo y la ceniza. ¿Qué quiere decir esa expresión hebrea? Me reconozco que soy simplemente un ser humano, que ante tu creación, pues no soy nada. Puede haber ahí, como dices tú, el recurso a una poesía tan preciosa, tan bonita, que no será un recurso precisamente a la sensibilidad humana en lugar de a la racionalidad. Sí, Cuando hablamos de Dios, es sí. conveniente que nos lo planteemos en términos intelectuales o es preferible que nos lo planteemos en términos sin renegar, No, de no, los claro, no, no, intelectuales, no. pero teniendo mucho más en cuenta los aspectos del sentimiento humano, Sí, de la realidad humana en la que el ser sí, humano se ve afectado durante su vida. sí. La razón nunca hay que perderla y siempre hay que utilizarla. Al fin y al cabo, Dios nos ha hecho seres racionales. Por Ujú. tanto, si queremos darle gloria a Dios, tenemos que utilizar la razón, de alguna forma. Pero el sentimiento a veces está por encima de todo. El sentimiento es el ámbito en el que nos movemos los seres humanos, con el cariño, el afecto, las impresiones, el arte, la música, todo eso que hace... Y quizá haya una respuesta del ser humano más profunda que la meramente especulativa teológica. Claro, y la desdicha también, Claro, y la necesidad, y el claro, claro, anhelo, claro, claro, y la angustia. claro. Todas esas, ¿De qué ha nacido el arte? claro, La literatura, las artes, la música, la danza, que es lo más antiguo que tenía el ser humano, de una búsqueda de la trascendencia. ujú, Es que es así. El lenguaje es la primera expresión de trascendencia que se ha oído en la creación. El ser humano se trasciende a sí mismo en el lenguaje, en el tú a tú, y en el lenguaje con lo alto. Y todas las expresiones artísticas, para mí, en modesta opinión, son una búsqueda de la trascendencia continua que tiene el ser humano. Continua. Muchas veces hasta el pecado es una forma de búsqueda de trascendencia. Buscar aunque sea alguien que te riña. ujú. Sí, sí, el sentido de superación mismo, Sí. el sentido de búsquedas nuevas, de caminos nuevos, Claro, luego el libro de Job plantea procedimientos. una cosa que no existe en el cristianismo. No existe en el cristianismo. Pero es lo siguiente, es el origen del mal. Vamos a ver. Los discursos del libro de Yahvé, en el libro de Job, capítulos 38, 39, 40, 41, son un díptico. Un díptico. Por una parte están los discursos cósmicos de Yahvé, mi creación, lo que yo he hecho. ¿Qué sabías tú, Job, de esto? ¿De dónde nacen, cómo paren las rebecas? ¿De dónde sale la nieve? ¿Cuáles son los depósitos de granizo? ¿Quién es el padre del viento? Expresiones Ujú, poéticas preciosas, ¿no? Capítulos 38, 39. Es la búsqueda de la belleza, del orden cósmico, de la bondad. Pero luego, los otros dos capítulos, habla Yahvé de Behemoth y Leviatán, que es un monstruo del caos primordial, es el símbolo del mal. En los salmos aparece mucho Leviatán, ¿eh? Es el monstruo del caos primordial con el que Yahvé está continuamente luchando para poner equilibrio en la creación. Porque si Yahvé no domina al monstruo del caos, el monstruo del caos engulle todo y vuelve todo a la nada. ujú, Entonces, claro, pero ¿dónde está el asunto? Cuando presenta a Behemoth, Behemoth es un plural hebreo, un plural de como de excelencia, que viene, el singular es Behemá, que es animal, y decir Behemoth, el plural, que de excelencia es como decir el animalazo, que diríamos en Aragón, ¿no? El animal es un ujú. animalazo, ¿no? Cuando empieza a presentar a Behemoth, Yahvé le dice a Job, ahí tienes a Behemoth, a quien he creado como a ti. Es decir, claro, el Dios hebreo es omnipotente, no puede haber nada que pueda más que él.
entonces es normal que diga, yo he creado a Behemoth, pero yo he creado el mal. Es el símbolo del mal y del caos. Ujú. Yo he creado el mal. Y hay textos en el Antiguo Testamento que esta mañana he citado, uno de Isaías, que ya he dicho, no me acuerdo qué capítulo es, 40 y pico, quizás, no me acuerdo, en que dice, Isaías pone en boca de Yahvé, yo he creado el bien y he creado el mal, he creado la luz y he creado las tinieblas. Y en el libro del Eclesiástico, su autor, Ben Sira, Jesús Ben Sira, también llega un momento en que dice, como Isaías, dice, Yahvé es el origen del bien y el origen del mal. Claro, es el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, pero de alguna manera está desabsolutizando, relativizando y limitando el mal Sí, como sí. no la última O sea, palabra, como ¿no? que, pero que tampoco Dios es indiferente al mal, Ujú. porque de alguna forma está relacionado con él. No, esta mañana la conferencia que ha dado Brotons, esto, una frase de quién ha sido, que dice, ¿existe el mal? Luego Dios existe. Ah, de Tomás de Aquino me Sí, parece, de sí. Tomás de Aquino, ¿no? Claro, quizás es un poco exagerado decir esto, ¿no? Pero de alguna forma Tomás de Aquino también se encuentra con esa problemática, que el mal de alguna forma está relacionado con Porque el Dios. mal existe, Dios existe. Eh, Claro, sí. Es tremendo. Pero además es tremenda, digamos, su actualidad, ¿no? Siempre. ¿Sabes lo que pasa? Pienso yo a veces que de alguna forma, bueno, el Antiguo Testamento está claro. El Dios hebreo ha sido creado a imagen y semejanza del hombre. Es decir, el Dios hebreo es el Dios de Israel. Solo ama a Israel. Le defiende a muerte. Es capaz de cometer barbaridades. Es un Dios rencoroso, a veces, malo. Destruye a los enemigos de su pueblo. Es un Dios vengativo. También ama. Pero claro, los humanos yo creo que al definir en el mundo judío a la divinidad, están transfiriendo a la divinidad sus propios sentimientos como seres humanos de amor, pero también de odio y venganza y de todo. Por eso digo que de alguna forma el Dios hebreo ha sido creado a imagen y semejanza por los propios israelitas. Pero llega un momento en que también este Dios es puesto en entredicho. Mm, Porque Jonás, que sí, quiere un Dios así, claro, se encuentra con un Dios que no se lo admite. no, Se subleva contra él y dice, no, 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 claro. no, no. Yo soy el Se único encuentra con un Dios. Dios misericordioso y Jonás se enfada, no quiere. ¿Eh? ¿Cómo vas a perdonar a los ninivitas? No Ujú. puedes, tienes que destruirlos. Sí, ¿Eh? el libro de Jonás también. Esa es la línea contestataria que hubo en Israel siempre, ¿eh? Ujú. Porque en Israel no hubo una homogeneidad en la fe, ni mucho menos, ni mucho menos. No hay más que leer los salmos. Entre líneas te aparecen ahí los malvados que no creen en Yahvé, judíos que dicen, Dios, ¿qué Dios? Si no hay Dios. Dice el necio en su interior, no hay Dios. No sé, no me acuerdo qué salmo es, ¿no? O sea, que existió el ateísmo en Israel. Claro. Y existió el agnosticismo. Gedeón, por ejemplo, el personaje de los jueces, Gedeón, que está con los amalecitas luchando y todo eso, ¿no? Y en todos los amalecitas le están acorralando, están machacando a los israelitas, y entonces Gedeón se revuelve contra su Dios y le dice, nos han engañado, nos han hablado de un Dios salvador que nos libró de Egipto y no sé qué, pero todo es mentira, porque aquí no se está viendo a ese Dios por ninguna parte. Es decir, que esa sensibilidad como de abandono por parte de la divinidad, o como la divinidad que programa el mal cuando quiere, es antigua. No hay ninguna homogeneidad de fe en el Antiguo Testamento, ni Claro. mucho menos, ¿eh? Porque en el fondo el Antiguo Testamento no es también el resultado de una búsqueda continua, de un proceso de religioso en el ser humano que siempre se va interrogando y siempre se va depurando. Sí, para bien o para mal. Ah, bueno, para bien o para mal, Por pero ejemplo, va. esta línea contestataria de los autores del libro de Job demuestra que en Israel, en Jerusalén en concreto, podía haber, digamos, conventículos, pequeños grupos de personas que reflexionaban al estilo de Job, ¿no? Que eran un poco contestatarios, etcétera, ¿no? Lo mismo el autor del Eclesiastés. El Eclesiastés es un libro Terrible. terrible. Es uno de mis preferidos, ¿eh? Pero el autor tiene un cinismo fino. Sí, parece mediterráneo el autor. Es que sería mediterráneo de la otra parte, claro.
la ironía fuerte que tiene y todo eso, ¿no? Y duda de todo, de todo, de todo. Pero luego hay otro autor sapiencial, Jesús ben Sira, el autor del Eclesiástico, que parece que quiso poner orden en una Jerusalén desordenada. Y tiene un proyecto que puede gustar o no, a mí no me gusta, ¿no? Pero es decir, vamos a dejarnos de tonterías. ¿Sabéis dónde está la sabiduría? En la ley. El que cumple la ley tiene acceso a la sabiduría. Y el que desprecia la ley nunca llegará a sabio. Porque la ley está en el origen de todo. En el origen de la creación. Está la ley. Y es la dinámica que utilizó el creador, la sabiduría, para crear el cosmos. De hecho, el Targum de Génesis empieza, el libro de Génesis empieza, al principio creó Elohim el cielo y la tierra. El Targum dice, al principio Elohim creó con sabiduría el cielo y la tierra. ¿Existiría de alguna manera ya una búsqueda de lo que los griegos luego llamarán el orden natural como base precisamente de de un orden social de convivencia y de justicia? Pero esta sabiduría que predica Jesús ben Sira, el autor del Eclesiástico, es inmortal, como el propio Yahvé. Yo estoy convencido, que he estudiado bien el libro de ben Sira, me lo van a publicar dentro de poco, que de alguna forma ben Sira identifica a la ley con Yahvé. Pero, Capítulo 24. pero también lo hemos hecho nosotros. Capítulo 24 de Ben Sira. Es curioso, ¿eh? Y el mensaje de Ben Sira es este: dejaros de tonterías, porque vamos, hay una parte que es demoledora en Ben Sira. Hay un artículo que dice: no pienses en aquello que te supera, no pienses en tonterías, no razones, no racionalice las cosas, atente a la ley y basta. Es gravísimo, es muy grave. Yeah. Es ir en contra de la razón del ser humano. Y lo único que tiene que aceptar, la norma. ¿Qué norma? La que dicen los escribas judíos. Pero nosotros hemos hablado en algunos programas que hemos dedicado al arte, ¿no? Y por ejemplo en el románico, la estampa del Pantocrátor, ¿no? Tanto en pintura como en escultura, es la imagen del dios juez, ¿no? Sí. Y es una proyección de la necesidad gravísima de justicia que necesitan en aquella sociedad tan injusta, ¿no? Y tan opresiva. Entonces, es el dios juez que representa la ley, que representa la justicia y que también de alguna manera expresa en la necesidad de que todo el mundo se atenga a su ley. Sí. Una ley que por ser divina precisamente hay que interpretarla, ¿no? Y hay Sí. que buscarla. Sí. No se nos muestra así tan fácilmente, ¿no? Sí. Lo que ya Es los el griegos problema, habían llamado ley natural, pues hay que buscarla de nuevo en la naturaleza. el problema de la ley es que hay que interpretarla. Y hay demasiados intérpretes. Sí, pero también No, me ahora, refiero ahora. sí, Me refiero ahora. Me refiero ahora ahora también. pues estamos por un lado los teólogos, por otro lado está la ciencia, los Sí. científicos, la biología Sí. y lo que es la naturaleza, la física, con lo que es la naturaleza física de la realidad, Sí. ¿no? Yo lo que Están, iba con esto de Ben Sira es que es peligroso el mensaje de Ben Sira. No uses la razón. Cumple la ley y punto. Que también hay corrientes actuales en el catolicismo que piensan así. claro, Piensan así. es el positivismo Y si no jurídico. discurres, no estás amando a tu creador. No le estás rindiendo culto a tu creador. Si no discurres, si no utilizas la razón que él te dio. ¿Eh? Y Ben Sira para mí es peligroso. Yo en mi comentario a Ben Sira, a pesar de ser un libro sapiencial, digo que Ben Sira mató la sabiduría. ¿En qué sentido? Que es el libro de los proverbios, el mismo Job, el Eclesiastés, están dando vuelta continuamente a tradiciones populares, refranes, la sabiduría popular, ¿no? Tan certera en muchas cosas, ¿no? A veces un poco contradictoria, pero que es la enciclopedia que hemos tenido hasta hace 100 años ha sido la sabiduría popular, el refranero, ¿no? Y el libro de Job, de Proverbios, por ejemplo, está continuamente con ese tema, lo sabio, la sabiduría.
los sabios enseñando a la gente a que compongan proverbios, a que compongan refranes, a que plasmen literariamente sus experiencias humanas, ¿no? Y este de un plomazo Ben Sira dice, no, eso se acabó, cumple la ley, no pienses, cumple la ley. En ese sentido, para mí, Ben Sira acaba con la tradición sapiencial. Sí, O bueno, fue su intención, sí. ¿eh? Posiblemente porque en determinados momentos de la historia, como ocurre en la etapa medieval del románico, la sed de justicia es tan grande que entonces, por la necesidad del momento, la búsqueda se Sí, convierte en una obsesión, sí, ¿no? Y esa obsesión le surge a tratar de concretarla lo más posible y cuanto antes, ¿no? Otra cuestión distinta será cuando eso se convierte en un positivismo jurídico o cuando eso se convierte en sí, cumplir la voluntad de Dios literalmente, sí, porque entonces sí que anula el sí, sentido discursivo y sí, racional del ser humano sí. para convertirlo en un ser sumiso, ¿no? Es peligroso, Sí, peligroso. y Ben Sira es entonces, peligroso, vamos. Yo creo que él representa a Ben Sira, el autor del Eclesiástico, a una corriente que hubo en la Palestina de los Seleucidas, porque están bajo dominio griego, bajo dominio de los ujú, Seleucidas. Y existían otra corriente, la representada por Job y por el Eclesiastés, que estaban enfrentadas. Al final, las voces de Job y el Eclesiastés me da la impresión que fueron acalladas, no sé cómo, no sé cómo. Pero, en definitiva, al final del periodo griego, lo que predominó fue la ley. Por eso Jesús y San Pablo son tan críticos con la ley. y con el fariseísmo. La ley mata, de San Pablo. Ujú. Ojo, ¿eh? Y tenía razón. Y Jesús lo mismo. El hombre no está hecho para la ley. Es la ley la que está hecha para el hombre. Ojo. Es muy bonito descubrir cómo ese mundo tan precioso de esa biblioteca tan antigua y Sí, que se ha ido formando a lo largo de tantos siglos y con tanta gente participando en ella, pues es un, digamos, un mapa en donde aparece todo el ser humano siempre en la historia desnudo. y buscando, Buscando desnudo. sí, Buscando ropa. con toda crudeza, Sí. buscando y así con Es una una sed de pena Dios. que no se lea mejor la Biblia. Es una pena. Y que la gente se fije, por lo que has dicho tú antes, se fije en lo doctrinal, vaya a Ujú. buscar doctrina y no vaya a ver belleza literaria, que se disfruta muchísimo. Lees los libros de Samuel, por ejemplo, la violación de Tamar por parte de su hermanastro, lo de la mujer sabia de Tecoa, lo de la muerte de Absalón, y es de una hondura psicológica que, vamos, que Freud, avant la lettre, fue Freud avant la Víctor, lettre. qué pena que se nos acabe el tiempo, que seguiríamos disfrutando, pero queridos espectadores, nos gustaría transmitir y contagiar precisamente ese deseo y esa hambre de búsqueda que nos aparece precisamente en toda esta colección de libros que denominamos sagrados, pero que en definitiva son profundamente humanos y por eso también expresamente religiosos, ¿eh? La belleza de todos estos libros es una invitación continua a tratar de buscar en ellos algo que nos pertenece y que somos nosotros, porque son nuestro propio espejo, ¿eh? Pues muchas gracias, Víctor, Muy a gusto. por este rato que nos has dedicado y muchas gracias a todos.